Hola a todos. Bueno, antes de empezar esta final, dos cosas rápidamente. En primer lugar, felicitar a los equipos aquí presentes por su esfuerzo y les deseamos mucho éxito a todos. En segundo lugar, me gustaría presentar a mi panel. Bueno, como ya mencionaron, yo soy Salma Infante y me acompañan Julio Meyer, Carlos, Lask y Luz. Y también, por favor, tener muy presentes las reglas que ya se mencionó hace rato. También, por favor, a los equipos evitar pegarle a las mesas y también el público así. Y, por favor, no hagan señas que puedan distraer al orador o oradora. Y, pues... Para iniciar esta final del Campeonato Nacional de Debate, damos la bienvenida a la primera ministra. A tu primera palabra, empieza a correr el tiempo. ¿Ahí me escuchan bien? Julio, ¿podrías hacerme unas señas si me alejo mucho del micrófono y ya no me escucho? Porque tiendo a hacer eso. Jueces, público. Este debate lo va a ganar el equipo que demuestre dos cosas. Uno, ¿cuál es el mejor escenario para el Ejército Zapatista de Liberación Nacional? Y dos, ¿cuál es el mejor escenario para las comunidades indígenas de México? Muy importante entender cómo es este ejército, cómo funciona, cómo se caracteriza, pero también cómo lo han caracterizado erróneamente a lo largo de la historia. Porque sí, la gente dice que son reaccionarios y la gente dice que son violentos, pero la realidad es que han actuado de forma violenta únicamente cuando han tenido que hacerlo, únicamente cuando su integridad, su tierra, su bienestar ha estado amenazado. Nosotros creemos que en estas instancias han estado justificados en tomar las armas justamente por lo que estaba en peligro era tan importante. Pero ¿qué es lo que busca este ejército? En primer lugar, es un grupo que busca hacer oposición, es un grupo que busca ser reaccionario, es un grupo que busca la emancipación indígena, que busca hacer la resistencia, que busca el cambio. Muy importante tener en cuenta dentro de este debate. ¿Por qué ahora? Porque en este momento es tan importante tomar este tipo de medidas. En primer lugar, el convenio 169 de la OIT, que pide que se respeten los derechos humanos, la agencia y la representación de las comunidades indígenas, ha sido sistemáticamente violentado en el momento en el que les quitamos sus tierras en todo momento, en el que no les damos acceso a las instituciones, en el momento en el que son sistemáticamente oprimidos, invisibilizados y maltratados. Los acuerdos de San Andrés, que es la mecanización para lograr esto, también han sido sistemáticamente ignorados. No nos importa romperlos con tal de cumplir los intereses de las personas que están en el poder. Por eso, en este momento, porque también la destrucción de sus tierras, de sus ecosistemas, ha sido sistematizada, porque no se les pregunta cuando se llevan grandes proyectos de infraestructura. Justamente por eso, en este momento. ¿Por qué, si queremos un partido político en el que haya representación de comunidades indígenas, debe ser específicamente el EZLN quien tome esta movilización, quien haga este partido? Varias razones. En primer lugar, sus tres postulados: tierra, patria y libertad. Nosotros creemos que en el momento en el que ellos saben que la tierra que trabajan les pertenece, en el momento en el que saben que tienen una responsabilidad, son ellos quienes deben de tratar de que si esta tierra no está siendo protegida, lo sea. Son ellos quienes deben acceder a las instituciones para garantizar este cumplimiento. En segundo lugar, por la patria, porque justamente que reconozcan la patria significa que las comunidades indígenas son parte de la misma, que tienen un lugar en nuestra comunidad, que tienen un lugar en el proceso de toma de decisiones. Y finalmente, la libertad, porque la libertad no es una palabra bonita nada más, implica acceso a instituciones, implica acceso a oportunidades, implica igualdad de condiciones, pero también porque este Ejército Zapatista de Liberación Nacional tiene la capacidad de convocar a las personas, tiene una gran movilidad, una gran representación, principalmente en el sur del país. Creemos que justamente son ellos quienes pueden utilizar esta estructura que ya tienen, esta organización que ya tienen, para tener un impacto mucho más significativo en la realidad del país, para poder utilizar esta mecanización de forma positiva. Pero también porque creemos que tienen la responsabilidad moral de, uno, si ya tienen estas cosas, llevarlas, si ya tienen este mensaje, transmitirlo y también participar de forma significativa en el país. Baja.
Estela, ¿me puedes especificar si este partido va a ser local o federal? Anyways, me da enteramente igual, probablemente empiece de forma local, probablemente empiece de forma federal. Creemos que al final sería lo más conveniente que también quisieran tener una representación más significativa, más proporcional, pero incluso si solo se quedan en comunidades pequeñas, incluso si solo se quedan en estados, creo que esto es sumamente significativo en el momento que por lo menos tienen incidencia en los lugares en los que viven, por lo menos tienen incidencia en sus comunidades. Siguiente punto, ¿por qué un partido político? ¿Por qué un partido político liderado por este ejército es tan importante? En primer lugar, porque estas personas no solo tienen la capacidad de votar, pero también deberían tener la capacidad de ser votado. Y es que, ¿qué vemos en el status quo? Que estas personas verdaderamente no tienen acceso formal a este tipo de puestos, que ha habido opresión sistemática, que ha habido falta de oportunidades, que ha habido discriminación, y esto se debe a muchas situaciones, pero principalmente y en muchas instancias también se debe a la falta de organización, porque debido a que ha habido una falta de organización, no se ha podido conglomerar el apoyo que se podría tener, no se ha podido institucionalizar este tipo de apoyo, no se ha podido utilizar todos los recursos para propagar el mensaje que se debería estar mandando, que debería estar pasando. Por eso vemos situaciones como la situación que vemos con la candidata independiente Marichuy, en la cual fue discriminada, fue violentada, hay una percepción negativa sobre lo que ella es. Creemos que este ya fue un gran inicio, creemos que cuando Marichuy se paró, cuando Marichuy empezó a hacer tantas cosas, nos dimos cuenta de que no solo los indígenas, pero las mujeres indígenas tienen un lugar en el poder, tienen un lugar en nuestras instituciones. Creemos que si Marichuy hubiera tenido un backup, hubiera tenido un apoyo mucho más grande, mucho más institucional, su mensaje habría sido mucho más fuerte, habría podido llegar a más comunidades. Y justamente por eso nos importa un partido político, porque un partido político implica acceso a recursos del Estado que no solo nos pertenecen a las clases privilegiadas, que también le pertenecen a estos grupos indígenas. En el momento en el que ellos hacen un partido político, tienen acceso a estos recursos que también se merecen. Por tanto, no solo el mensaje del EZLN, sino los intereses de las comunidades indígenas se ven representados con estas situaciones. También creemos, porque no es lo mismo que un partido político trate de representar a los indígenas, que diga que le importan el bienestar de los indígenas, a que sean los indígenas quienes están peleando por sus intereses, a que sean los indígenas quienes están en las instituciones. Creemos que no hay grupo mejor que el Ejército Zapatista, que ya ha luchado antes por los intereses de las comunidades para estar en estas instituciones. También porque pueden mejorar significativamente la forma de hacer políticas públicas, porque incluso si no logran estar en una gobernatura, incluso si no logran estar en la presidencia, con que lleguen al Congreso, pueden tener una injerencia significativa en cómo hacemos políticas públicas, o por lo menos cómo pensamos políticas públicas, y ya no cómo la clase privilegiada cree que los indígenas deben recibir estas políticas públicas, sino como ellos mismos creen que deben recibir estas políticas públicas. También porque creemos que la identificación es sumamente importante. El hecho de que las comunidades indígenas puedan ver a alguien en este tipo de instituciones y reconocerse en este tipo de instituciones tiene un valor, un mensaje simbólico y un peso sumamente significativo, porque lo que yo te digo es: esta patria también es tuya, estas instituciones también son tuyas. Por todas estas razones creemos que este es el momento en el que necesitamos un partido político de comunidades indígenas, y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional es el mejor movimiento para llevar a cabo esta situación, muy orgullosa de proponer. Damos gracias a la primera ministra por su discurso. Para abrir el debate en la banca de oposición, damos la bienvenida al líder de oposición. ¿Me escuchó? Antes de comenzar el discurso, quiero decir que esto va para todos los estudiantes de universidades públicas, que a pesar de que sistemáticamente este circuito tenga tantas dificultades para nosotros, aquí seguimos, aquí resistimos, aquí estamos, y por cuarta final consecutiva somos al menos la mitad. Una falla
muy clara de la primer ministra. Y es que la primer ministra no se cuestionó en los 15 minutos de preparación, tampoco yo creo que Tito, y probablemente tampoco la Baja, por qué aún no lo han hecho o por qué aún no han intentado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional hacer un partido político. Y les voy a contestar, porque no quieren, porque no les interesa y porque no está en sus intenciones. Y con mi argumentación les voy a demostrar por qué esas intenciones valen más. Esto que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional diga no quiero hacer un partido político vale más que esas supuestas ventajas que se nos presentan, que además son falsas porque el sistema político actual, la democracia actual está hecha para que estas personas no accedan a los puestos de poder, para que sistemáticamente se les trate mal, para que sistemáticamente se les trate diferente y no logren sus cometidos. Y bueno, ¿qué es lo que nos decía Marce? Primero, nos decía que son sistemáticamente ignorados y pisoteados sus derechos como indígenas. Estoy de acuerdo, pero debería de haber una explicación cómo con un partido político es una mejor forma de organización que la que actualmente tienen, una organización de autogobierno, una organización mejor en la que ellos mismos se procuran que teniendo un partido político en un sistema que no les da acceso. Luego nos dice que sus postulados son tierra, patria y libertad y que por eso deberían de llegar. Yo les recuerdo otros postulados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional: ruptura, rebelión y socialismo. Y la ruptura es súper importante porque no queremos este sistema político que no nos representa y nunca nos va a representar, pero más de eso y en mi argumentación. Segundo, sobre la responsabilidad moral de intervenir en política. O sea, todavía son pisoteados, todavía son sobajados, todavía son dejados de lado, y Marce viene aquí y se atreve a decir que tienen una responsabilidad moral de entrarle a la política, que son responsables moralmente de tener que entrarle a la política. Todavía se atreve a decirnos eso, y además están en política, simplemente no tienen un partido político, no es la única forma de organizarse, están muy bien organizados, están mejor organizados que nosotros. Las comunidades zapatistas, los caracoles, son mejores modelos de organización que incluso nuestras colonias, son mucho mejor modelo de organización y no quieren replicarlo, no les interesa, no los obligues a replicarlo. Te escucho. No es bueno, no quieren imponer, ellos no procuran imponer, ellos respetan el derecho a la autodeterminación de los pueblos como quieren que se respete su derecho a la autodeterminación de los pueblos. Si ellos se pueden organizar, ¿saben qué otra comunidad se les puede organizar? Esta mentalidad colonialista, por favor, dejémosla de lado en este debate. Tercero, sobre los indígenas representándose a sí mismos. A ver, hay un montón de etnias indígenas en el país como para que solamente una, la que representa el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sepa que verdaderamente es esta representación. Por ejemplo, existe el Consejo Nacional Indígena, que ahí se aglutinan todas, ahí forma parte el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero no es la voz de mando, no es la misma lógica que entre nosotros. Esa es la diferencia, como dice Marcos, entre ellos y nosotros. Ok, ahora sí paso a mi argumentación. Mi primera argumentación sobre la ruptura como base del zapatismo. Y es que bueno, como ya les adelantaba, una de las máximas del zapatismo es ruptura, rebelión y socialismo. Justamente varios comunicados, 25 años de comunicados nos han demostrado que el zapatismo no quiere intervenir en esto. El zapatismo no busca intervenir porque sabe que no le conviene, porque sabe que este sistema está armado para otras personas, que no está armado para ellos. Son 25 años de comunicados en el que nos dice, no queremos meternos a esto porque no nos interesa, porque no es nuestra lucha, porque nuestra lucha está en nuestras comunidades, no está en todo el país, no somos las nanas de todos, no queremos meternos a la política de todos, solo quieren un autogobierno. El zapatismo solamente busca esto, el zapatismo no busca otra cosa. El zapatismo tiene la ruptura como base porque sabe que este sistema no es para ellos y que meterse a este sistema es en contra de sus ideales y que al final les va a afectar más. Segundo, el autogobierno zapatista. Como ya les adelantaba también, los zapatistas no quieren imponer, no quieren gobernar, los zapatistas quieren que se les dé el legítimo derecho de que gobiernen sus tierras. Actualmente existen los caracoles zapatistas en las comunidades, en estas comunidades zapatistas que son un muy buen ejemplo de buen gobierno, que
que si buscamos crear un partido político, o desaparecen por orden del Estado porque otros también tienen que intervenir, o simplemente se descuidan porque estás pensando en otra lucha y descuidando tu lucha principal, que son tus propias comunidades, tu propia gente, tu propia lucha, como ya anteriormente les digo. Y un tercer argumento sobre las desventajas sistemáticas, y es que Marce nos adelanta un muy buen ejemplo, la candidata Marichuy. La candidata Marichuy, que bien estuvo apoyada también por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, no pudo ni siquiera llegar a la boleta, y obviamente si buscan los zapatistas entrar a un partido, pues a lo mejor tampoco llegan, porque necesitan un montón de firmas, necesitan recorrer todo el país, para lo cual no tienen dinero, no tienen empresarios detrás para que los estén patrocinando, para que los estén ayudando. Hay una desventaja sistemática, e incluso te lo compro, llegan a tener un partido político. Imagínense la guerra sucia del 2006 que tuvo Andrés Manuel López Obrador con una izquierda tan moderada, tan light, tan blandengue, ahora traspasada a los zapatistas. Imagínense toda la guerra sucia de los medios, imagínense todo este racismo, todo este clasismo sistemático, pero ahora para el subcomandante Marcos, o para el subcomandante Moisés, o para Ramona, bueno, Ramona no, porque ya que en paz descanse, para cualquiera de estas figuras. También tendrían que quitarse el pasamontañas de la cara, etcétera, etcétera. No había un respeto de los medios, no hay un respeto de las instituciones hacia el zapatismo. El zapatismo no busca eso, Marcela, no busca crear un partido político porque entiende que este sistema no está hecho para ellos, que este sistema es abiertamente racista, es abiertamente clasista, y que no lo pueden cambiar desde adentro, aunque suena excelentemente bonito. Ellos mejor simplemente déjenles su autogobierno, déjenles sus luchas, déjenles que estén haciendo las cosas, porque si logran un partido político o si buscan esto, se distraen de sus luchas principales y lamentablemente no va a haber beneficios ni para el zapatismo ni para las comunidades indígenas, que nada más es el Ejército Zapatista. Muchas gracias, orgulloso de oponerme. Viva Zapata, viva Marcos y viva el EZLN. Agradecemos su discurso, damos la bienvenida al viceprimer ministro. Pedir si los puntos son en silencio, como lo había dicho AM de antes. Pregunta de alta de oposición, ¿por qué aún no lo ha hecho? Porque no les interesa. Creemos que el punto central no es el interés de formar un partido político como los partidos que están en el status quo, sino que el interés verdadero es el de ampliar la lucha, el de formalizar la resistencia y entonces sí aumentar la posibilidad de buscar esta ruptura que Paco nos plantea en su discurso. Creemos que entonces justamente hay unas condiciones dentro del status quo que han hecho que esta relegación de buscar el poder a través de los canales formales se haya hecho irremediablemente necesaria en este momento coyuntural. Lo voy a explicar un poco más adelante. Nos dicen también, hay un montón de etnias indígenas en el país. Creemos que ellos también tienen el derecho y también deberían poder formar sus partidos políticos, pero creemos que cuando el actor más relevante dentro de esas etnias toma la iniciativa es cuando entonces podemos aspirar a que esto sea creíble y a que más etnias pongan la diversidad que hace falta en un sistema podrido y rebasado por la poca diversidad que existe dentro del mismo. También nos dice, bueno, es que el sistema no está armado para ellos, y yo creo que ya estuvo bueno de que el sistema no esté armado para ellos. Por eso creemos que es entonces que ellos deben tomar la batuta de armar el sistema que sea no solo para ellos, porque eso no es lo que buscan necesariamente, sino un sistema donde todo sea para todos, que es uno de sus principales postulados, porque justo esta lucha entre ustedes y nosotros es algo que a los zapatistas
tampoco les interesa el todo para todos, y cuando el sistema no es para unos, creemos que tenemos la posibilidad de que el sistema de todos sea efectivamente para todos. Nos dicen, bueno, es que autogobierno zapatista, no quieren imponer las decisiones, etcétera. Creo que justamente la democracia se trata de no imponer las decisiones y de que las formas más eficaces de autogobierno sean replicadas e implementadas en todos los niveles posibles. Creemos entonces que también tienen una responsabilidad de que si actualmente no hay libertad de tener acceso pleno y ejercicio de sus derechos, entonces ellos busquen los mecanismos formales para que esto no sea así en el futuro. Y finalmente nos hablan de que, bueno, no hay una estabilidad en el sistema, es difícil conseguir firmas, no tienen dineros de empresarios. Creemos que al final, en comparación de Marichuy, son menores los requisitos que la ley pide para formalizar un partido político que para formalizar una candidatura independiente, y cuando tienes una organización territorial tan impresionante en el sur del país, esto va a ser sencillamente fácil. Y cuando también la ley ampara que los partidos que tienen registro, tienen acceso a tiempos de radio y televisión, a financiamiento para sus campañas y sus programas educativos, es cuando entonces se soluciona el problema de no dinero para estos zapatistas. Hay muchas ventajas de formalizar la lucha. Ahora bien, ¿por qué ahora? Y es que creemos que hay una violación sistemática de parte del Estado mexicano al Convenio 169 de la OIT y a los acuerdos de San Andrés, lo que implica que mecanismos como la consulta indígena, donde los proyectos de construcción de infraestructura tienen que preguntarte si estás de acuerdo o no se hacen bien, y entonces vemos que hay una vulneración sistemática a la agencia y a la libertad de los indígenas. Creemos que justamente la resistencia pacífica ha sido insuficiente contra un sistema que es violento y represor de tus libertades. Creemos también que las reformas estructurales de Peña Nieto han dejado en un mayor estado de precariedad y de mayor exclusión, dando corriente y seguimiento a las reformas neoliberales aprobadas por Salinas y la reciente aprobación del TEMEC con Donald Trump. Creemos que esta exclusión no solamente ha aumentado, sino que se ha sistematizado aún más, y entonces creemos que el sistema puede ser vencido en sus términos cuando estamos participando dentro de sus propios términos, porque justamente los canales formales y el acceso a ellos implican la posibilidad de que no ellos, sino nosotros podamos hacer lo que está de acuerdo a los intereses y poder privilegiar el cumplimiento de estos acuerdos como los que mencionaba Marcela. Segundo punto, ¿por qué un partido político? Y es que justamente creemos que la búsqueda de acceso a cargos de poder y de responsabilidad permite la réplica de estos modos de autogobierno que los zapatistas han tratado de llevar, pero ahora lo formalizan y dan mayor amplitud para que sean aún más eficientes, aún más inclusivos, aún más importantes y de relevancia para todo este país. Creemos que finalmente, insisto, tienen una capacidad de organización territorial, sobre todo en el sur, que les permite tener muchos votantes, poder movilizarse en las elecciones, aumentar la posibilidad de rentabilidad electoral, pero también creemos que es un derecho a la oposición a la masa uniforme de partidos indistinguibles entre sí, porque todos son los mismos. Creemos que cuando todos son los mismos tenemos el deber moral de ser diferentes a lo convencional, y en este sentido vemos cómo la inclusión del PAN en el sistema del 76 permitió, por ejemplo, buscar reformas como la inclusión de los diputados plurinominales por la sola presencia de ese actor en el sistema político. Es a lo que podríamos aspirar lograr con la presencia de este partido político, pero también creemos que podemos formalizar la lucha rebelde y de resistencia para aumentar las posibilidades de sus impactos, y es que podemos justamente hacer frente a un presidente como Andrés Manuel, que se cree con la facultad de asumir qué es lo que quieren los indígenas del sur con sus estúpidas consultas a la madre tierra, sin preguntarle realmente a los involucrados qué es lo que quieren. Creemos que es momento de que ellos comiencen a hablar por ellos, y justamente hablamos de que hay un efecto pedagógico de la formación de partidos políticos cuando ellos mandan plataformas electorales con sus ideas, cuando tienen la obligación por ley de hacer cursos de capacitación en términos de sus valores. Hay más posibilidad de que su mensaje sea ampliado y difundido de mejor manera cuando tienen muchos más recursos, justamente por ser un partido político. A ver, ¿tú crees que toda esa vulneración sistemática que nos dices no se va a ver también? Creemos que hay la posibilidad de retar al sistema en sus propios términos y de también vencerlo en sus propios términos. Esto me lleva a la pregunta de por qué específicamente el zapatista, y es que creemos que el sistema político es incompleto cuando rechaza la diversidad del propio Estado mexicano. Entonces creemos que podemos cambiar la percepción que han construido los gobiernos neoliberales de que este movimiento es violento y reaccionario cuando realmente ha buscado el diálogo, porque también tenemos que, si bien las armas y las capuchas son un statement político, también la renuncia a las
las armas y las capuchas para formar parte de la palabra y de los estrados que me han sido relegados siempre, también es un statement de resistencia político. Creemos que tienen la responsabilidad moral de dotar de insumos ideológicos, de libertad, de todos para todos, de la tierra es de quien la trabaja, un sistema que ha sido podrido y rebasado por sus propios excesos y deficiencias. Creemos también entonces que en ese sentido es una acción consecuente con los objetivos del movimiento zapatista, aumentar los impactos de la reforma agraria, dar seguimiento a la candidatura de Marichuy y, por ejemplo, aumentar el acceso a cargos de responsabilidad, permite aumentar la precisión y la eficacia de políticas públicas, porque ahora alguien como yo está haciendo políticas para alguien como yo y no alguien en la capital que se cree con la autoridad moral de imponerme y saber qué es lo mejor para nosotros. Creemos que lo mejor para los indígenas y para el zapatismo se da cuando formalizan esta resistencia a través de los canales formales del Estado, orgullosos de proponer. Agradecemos al viceprimer ministro. Para cerrar el debate en las cámaras altas, damos la bienvenida al vicelíder de oposición. Nos pusimos la capucha en un primer lugar porque solo con la cara tapada es como nos voltearon a ver, porque siempre pudieron ignorarnos y es justamente eso lo que se necesita, que sigan volteándonos a ver porque siguen ignorándonos y mientras sigan ignorándonos no vamos a bajar las armas. Les voy a decir por qué han malinterpretado completamente todo lo que sucede con el Ejército Zapatista Nacional, porque Tito básicamente viene a tratar de impactar lo que dice Marcela diciendo, es que ahora jugando bajo las reglas del sistema vamos a tener más tiempo en la radio, vamos a tener más impacto, ahora nos van a escuchar en el Congreso. Híjole, ellos piensan que el Ejército Zapatista tiene 1 millón de personas o yo no sé cuántas personas creen que tienen en Chiapas para que de verdad los voten para llegar al Congreso. A lo mucho van a tener un plurinominal y yo no creo que un plurinominal en el Congreso verdaderamente se le escuche o tiene el altavoz para que verdaderamente pueda emitir su opinión. En el Congreso es más, ni te puedes radicalizar de la forma en la que tú quieres porque literalmente tienes que jugar con las reglas del juego y es lo que yo voy a venir a explicarles en mi línea argumentativa. Entonces comencemos con la extensión de lo que ya les dijo Paquito. Nosotros creemos que tenemos un mayor impacto siendo un movimiento civil organizado versus siendo un partido político y les voy a explicar las implicaciones de lo siguiente en los siguientes 6 puntos de análisis, en los siguientes 2 argumentos. Primero, creemos que unirse al sistema implica que debes negociar con otros partidos. Creemos que esto es sumamente perjudicial porque debes dejar varias consignas de lado y dar jerarquía de importancia a cuál es la misión que tú más quieres. Lo problemático aquí es lo siguiente, la mayoría de los partidos no les importan las minorías indígenas, entonces aunque tú tengas un plurinominal en el Congreso, no tienes esta capacidad necesaria para negociar con el resto de las bancadas para que verdaderamente aprueben legislatura importante para cuáles sean tus misiones, pero sí tienes que sacrificar el mensaje que estás mandando. Creemos que esto es un escenario mucho peor y peor aún, tienes que reconocer cuando pierdes las elecciones. Esto es peor porque estás aceptando que la mayoría de la población que toda la historia te ha reprimido, te seguirá reprimiendo cuando tú juegas bajo las líneas de su juego y no puedes aceptar meterte a este juego. Segundo punto de análisis, como partido político tu finalidad se convierte en la de ganar elecciones y el Partido Zapatista pierde completamente cuando esta se convierte en su finalidad. Explico por qué. Esto implica que ahora tienes que estar, ya no te puedes radicalizar porque uno, tu punto de vista tiene que estar más mesurado para que las personas te voten y la mayoría de las personas no son radicales. Entonces, una, tienes que regular todo el mensaje que estás mandando, uno, reduciendo el impacto mediático de lo que tú estás diciendo como tu misión propia, lo cual ya es perjudicial porque literalmente el sentido del Ejército Zapatista de Liberación Nacional es darle voz a estas consignas que jamás serían escuchadas y si ahora su misión es ganar elecciones, pierdes el impacto del mensaje que estás mandando y creemos que esto es literalmente lo peor que les puede pasar. Ahora, creemos que pierdes esta capacidad de radicalizarte y esto es lo peor para ellos porque sus consignas tienen que llegar completas a la población y a las noticias. Nosotros creemos que es, por ejemplo, les ejemplifico con el caso del grupo LGBT, que son una minoría. No aceptas un trato literalmente menor al que quieres. La comunidad LGBT va a luchar completamente para que todas sus consignas se cumplan sin importar qué. Precisamente por eso no son un partido político, porque desde el altavoz que tienen al ser un movimiento civil organizado es como se te escucha tus consignas a lo que quieres que se escuche. Es yo no voy a aceptar un trato menor al que tú quieres pactar conmigo al estar negociando como Estado. No vamos a aceptar para nada que nuestras consignas se reduzcan. Tercer punto de análisis, los miembros se vuelven corrompibles y híjole, es que el Ejército Zapatista sigue teniendo legitimidad literalmente porque no le han fallado a su pueblo como
como los partidos políticos sí lo han hecho. Nosotros creemos que cualquier movimiento político termina por corromperse porque literalmente, pues si ves que empiezas a tener dinero y que ya no tienes que estar pues en caballo con armas todo el tiempo y pues ahora tienes dinero, pues literalmente te corrompes. Y creemos que eso es precisamente lo que no queremos que pase con el Ejército Zapatista, porque pierdes la legitimidad que tienes ante tu gente y debilitas un movimiento que tiene toda la legitimidad y la fuerza precisamente porque no se ha corrompido. Cuarto punto de análisis, tienes que jugar con las reglas del juego político. Ahora ya no puedes portar armas y cumplir con tu finalidad. Y es que en primer gobierno nos dicen literalmente, tú tienes que hacerle caso y tienes una responsabilidad con tus personas, y queremos que se mantenga así, porque cuando tú eres un representante federal, no solo tienes responsabilidad con tus personas, sino con todas las personas del país. Creemos que es más importante que tu responsabilidad se quede con los tuyos. El problema es que cuando te vuelves un partido político, pierdes esta capacidad de portar armas y literalmente pierdes la capacidad de defenderte ante todas las amenazas que han pasado por toda la historia en Chiapas. Lo que ha sucedido ahí es, los pueblos indígenas están completamente vulnerados porque llegan estos empresarios a cortar sus bosques, a moverlos de sus hogares y no se pueden defender. Si tú como Ejército Zapatista pierdes la capacidad de portar armas, pierdes la capacidad de defenderte, y en más de 100 años no se ha podido defender a estos grupos, no va a pasar porque hay un plurinominal en el Congreso. Creemos que es más legítimo defender a la gente que más lo necesita mediante las armas, sí, pero es porque es la situación en la cual nos encontramos. Quinto punto de análisis, si no hay un grupo abiertamente tomando las armas, implica que todo está bien en el país. Nosotros creemos que es un mensaje precisamente el incomodar a la mayoría de las personas y decirles, aquí estamos, no nos vamos a ir nunca, porque precisamente nunca me has escuchado y es lo que yo necesito. Sí, si tengo capucha, sí, si tengo una ametralladora, pero es precisamente eso, porque nunca me has escuchado. Este mensaje es importante porque le das fuerza a los otros grupos indígenas y minoritarios alrededor del país y les dices, sí puedes, aunque el gobierno nunca te ha apoyado y nunca lo va a hacer. Creemos que este mensaje es algo que jamás se debe de perder. Ahora, Marcela, antes tu punto. Marichuy no ganó, no llegó al poder y aún así tuvo un impacto enorme en el país. No me importa si es un plurinominal, el mensaje que manda y que te volteen a ver es un gran inicio para lograr cambiar el sistema. Mira, Marichuy, uno, vive en los tiempos en los que sí hay más cobertura mediática, pero ¿qué clase de legislatura ha habido? Pues ninguna. Al final ni siquiera Andrés Manuel López Obrador, que supone que los apoya, los está apoyando aunque tiene toda la fuerza del Congreso encima. Entonces, mira nada más cómo te refuto tu punto de, van a estar en el Congreso y ahora van a tener fuerza. Completa mentira. Siguiente punto de análisis, ¿qué mensaje le das a tus seguidores? Históricamente se le ha rechazado el dinero al Estado precisamente porque es el que te falló en un primer lugar y el que no te ha protegido de tus abusadores. Si aceptas sus recursos, estoy obligado, uno, a respaldarlo, pero dos, estoy dándole legitimidad al ente que me falló en primer lugar. Ahora, ¿por qué debo responderle a un Estado que me ha abandonado y que no ha tenido la merced, no me ha protegido de estar a la merced del abuso de literalmente los terratenientes y de los empresarios? Creemos que los seguidores del Ejército Zapatista no olvidan, y literalmente como no olvidan, ahora que tú estés recibiendo recursos del Estado, te resta legitimidad. Tito nos dice, lo más importante es darle más fuerza a este movimiento. ¿Sabes qué pasa cuando recibes recursos del Estado ilegítimo? Rompes tu movimiento desde adentro, porque van a surgir liderazgos que van a decir, ¿sabes qué? Hay que mantener la esencia de este movimiento, que es el Estado no nos está respaldando, no aceptaremos dinero del Estado. Y cuando tú fragmentas este movimiento que ya ha tenido tanta legitimidad, el subcomandante Marcos no ha tenido literalmente otro liderazgo que intente quitarlo porque ha sido legítimo, porque no ha aceptado dinero del Estado. Estás rompiendo el movimiento desde adentro y estás perdiendo la poca fuerza que de por sí ya tiene. Por los puntos que acabo de enunciar junto con Paquito, creemos que es lo peor que el Ejército Zapatista se una al sistema, por el antisistema y porque verdaderamente se puede escuchar sus voces. Muy orgulloso de oponerme. Agradecemos al vicelíder de oposición. Damos la bienvenida al extensionista de gobierno. A tu primera palabra empieza a correr el tiempo. ¿Ahí sí me escuchan bien? Perfecto.
Muy bien, varias cosas importantes que hay que hacer en este debate de caracterización que eran básicas de nuestras altas y que nosotros creemos que es importante mencionarlas para que se pueda llevar a cabo de una mejor manera. Primero que nada, la caracterización de los partidos políticos, creemos que esto implica que tienen, número 1, un financiamiento, número 2, espacios comunicativos en los medios, 3, gracias a esta dinámica de los plurinominales, pues un mayor acceso a los asientos en el Poder Legislativo. Además, hablar del EZLN, que es este movimiento social de reivindicación de los derechos de los indígenas, que han logrado ya autogobiernos y creemos que sí han tenido varios logros, como ellos nos quieren vender y que por eso nada más por esos logros ya no es necesario que accedan a puestos políticos. Creemos que en realidad no es así, que completamente sea todo lo contrario, les traerá muchos más beneficios. Y ahora una ampliación del statu quo actual, y es que creemos que en la actualidad hay una oleada de los derechos progresistas, de los derechos humanos progresistas a nivel global. A pesar de ello, en zonas como en Chiapas, del sur de México y de muchos otros lados, los indígenas siguen siendo desplazados por el narco, los indígenas siguen siendo invisibilizados y se les siguen siendo vulnerados sus derechos fundamentales. Entonces creemos que en este espacio de una creciente de oleada de derechos progresivos, de todas formas hemos visto que no han tenido acceso a ellos y se siguen siendo vulnerados. Ahora, refutaciones pertinentes al caso que nos traen la alta. Primero que nada, el EZLN no quiere. Nosotros creemos que, en primera, el que no lo hayan hecho antes no quiere decir, por ende, que sea porque no quieran, que sea porque no quieran tener un acceso a esto. Eso, por lo contrario, confirma aún más nuestra postura en el que en el statu quo existen techos de cristal que les impiden acceder a puestos políticos, porque Marichuy quiso hacerlo, buscó un puesto institucional y no lo logró por estos techos de cristal justamente que le impiden, en donde estas estructuras no le permitieron tener una candidatura independiente. ¿Por qué? Porque tenía que conseguir muchas firmas y demás. Creemos que eso es completamente abonando a nuestro caso, porque justamente el caso de Marichuy nos muestra cómo los indígenas están buscando medios institucionales y les interesa hacerlo por la vía independiente, y lo hicieron para un cargo como el de la presidencia, un cargo tan grande. Y con eso lo único que nos dicen es que reconocen que, número 1, solo desde este tipo de puestos se pueden hacer cambios, y número 2, que la vía institucional, la vía del movimiento social de los caracoles no está siendo suficiente, señores jueces, para alcanzar estos cambios verdaderamente. Es decir, sí necesitan acceder a puestos políticos, sí necesitan acceder a estos puestos, y no es que no hayan querido, simplemente es que existen estructuras estructuradas y techos de cristal que no les permiten acceder a ellos. Luego nos dicen que hay desventajas sistémicas, que no los patrocinan y no tienen ni el tiempo ni el dinero de recorrer el país para hacerlo, y no buscan ser un partido político porque saben, ojo esto, saben que no pueden cambiar la realidad desde dentro, y eso es lo que nos dicen. Nosotros creemos que es bastante lamentable tener esa clase de pensamiento, porque justamente pensar de esa manera es decir que básicamente nada puede cambiar y por eso las cosas están como están. Creemos que pensar esa clase de cosas es la razón por la cual esto nos termina de confirmar que las cosas no cambian, porque pues no se puede cambiar. Entonces, a mí pues ¿de qué me va a servir? Y luego nos dicen que no tienen 1 millón de votantes. Básicamente ese era también uno de sus argumentos, pues como no van a tener 1 millón de votantes, no van a llegar a ningún lado. Pero nosotros creemos que sí, lo que sí tienen es a 68 pueblos indígenas en México, los totziles, tojolabales, los tarahumaras, entre otros, que sí van a estar votando por ellos, y que justamente en zonas, a lo mejor no van a estar representados en todo el país, pero en las zonas en las que más se necesita, que es en el sur de México, donde más indígenas van a haber, ahí sí van a tener votantes y ahí sí va a haber la representatividad. Luego nos dicen, es que no les conviene porque ya no van a poder portar armas. Nosotros creemos que esto es completamente ridículo, porque creemos que al EZLN le conviene mucho más dejar sus armas a cambio de cumplir de mejor manera con su lucha y adquirir incluso seguridad privada por parte del Estado, o los beneficios que nunca han tenido. Creemos que dentro de este escenario en el que tienen muchos más beneficios, les conviene dejar quizás sus armas a los que sean los representantes con tal de traer mayores beneficios. A la baja. Tú misma nos concedes en la caracterización que hay estructuras que no les permiten formar parte de partidos políticos. Nos dicen que tendrán muchísimos pueblos. Bueno, si en la actualidad ese es el status quo, dime cómo esperas que efectivamente de la nada puedan dominar la política, puedan ingerir y consigan todos estos votos. Gracias. Justo ya te decía que también en el statu quo hay una oleada de derechos progresistas, y que sí, hay techos de cristal que no les permiten acceder a estos puestos políticos de manera independiente. Lo que estamos defendiendo es cómo con un partido político es mucho más fácil que sí accedan a estos puestos. Lo que estamos defendiendo es que de manera independiente, por supuesto que no lo están logrando por evidentemente este estigma y esta invisibilización que tienen estos pueblos. Luego también nos traen que solamente habría un plurinominal y que eso no me sirve de nada, y nosotros también queremos decirles que, a pesar de que, primero que nada, eso es
completamente falso, porque creemos que justamente un partido de este tipo indígena en zonas como Chiapas tendría muchísimo más que un plurinominal, y además que aunque sea uno, ya están siendo visibilizados, ya están teniendo un espacio y ya están logrando incidir en la población. Ahora sí, con nuestros argumentos de extensión. Número 1, el lugar importa y pesa. Actualmente el EZLN actúa en una zona geográfica que ha sido históricamente olvidada. Hasta ahora han logrado ya muchas cosas, sí, en favor de los indígenas, sin embargo, la posición y la localidad en la que se encuentran los ha puesto en una desventaja muy grande, porque, ojo, no es lo mismo actuar desde la sierra que en un espacio donde puede trabajar con otras fuerzas políticas y que además puede recibir el apoyo de estas mismas. En lugar de donde se encontrara, o sea, creemos que si se encontraran haciendo un partido político, esto les daría muchas más ventajas a la hora de tener un espacio en donde puedan expresar las necesidades de estos pueblos. Por lo tanto, creemos que al ser benéfico, en tanto les está dando un espacio mucho más favorecido de expresión y para acceder a estas ventajas, es mucho más benéfico que ellos lo hagan, y creemos que esa es una razón suficiente para que deberían de conformar un partido político, a pesar de estas desventajas que ellos nos quieren traer y presentar. Después, nuestro siguiente argumento de extensión es análisis tripartita de la justicia. Con este argumento les vamos a comprobar cómo los mayores beneficios son para los pueblos indígenas de México y no nada más, ya les comprobamos cómo también hay beneficios para el EZLN y también no nada más para ellos, sino para todos los pueblos indígenas de México. ¿Por qué? Porque el EZLN debería conformar este partido político, puesto que cumpliría con mayor profundidad las tres partes fundamentales de la justicia que tanto necesitan estos pueblos y que tanto les hacen falta. La justicia por distribución. ¿Por qué? Porque tendrían presupuesto para que sigan trabajando por su gente. Número 2, la justicia por reconocimiento, porque por fin tendrían 1, 2, 3 espacios, no me importa cuántos, incluso muchos más, pero ya tendrían espacios en la política de manera formalizada, en la cual están siendo reconocidos y pueden continuar con su lucha y visibilizarla aún más. Y finalmente, la justicia por representación, en la cual tendrían un espacio en el Poder Legislativo donde ya verdaderamente podrían trabajar y poner iniciativas de ley para estas personas que tanto lo necesitan, para los indígenas que son los que verdaderamente están necesitados. Y finalmente, pues para concluir, creemos que por las razones que les hemos brindado, en las cuales mostramos más beneficios, no nada más para el partido, sino también para los pueblos indígenas, y además que hemos refutado los argumentos que trae nuestra Cámara contraria, les pedimos un voto para la Cámara Baja de Gobierno. Agradecemos por tu discurso, damos la bienvenida al extensionista de oposición. Bueno, de la misma forma que Paquito, este discurso va para todas las universidades públicas de México. Justo antes de la... Perdón, un segundo, ¿puedo poner mi reloj? Se me olvidó, ya me ha pasado antes, perdón. Discúlpenme. Perdón, soy... Justo antes del alzamiento en armas de los zapatistas en 1994, ellos redactaron un manifiesto que decía bajar y no subir, servir y no servirse, obedecer y no mandar, nunca más un México sin nosotros, precisamente porque ellos pensaban que con la lucha armada el gobierno finalmente iba a poder realmente escuchar a los indígenas, pero vimos que esto no fue así y ellos realmente conformaron una opción aún mejor, el caracol, la forma de gobierno anarcocomunitarista que finalmente les permitió darse identidad a sí mismos y no quedar olvidados en este enclave chiapaneco que nosotros vemos es donde ellos tienen su mayor campo de actividades. Vamos a empezar con la extensión porque nosotros creemos que conformar un partido para los indígenas mayas, tzotziles y tojolabales que hay en Chiapas y otras etnias, nosotros consideramos que actuaría directamente en contra de su forma de gobierno anarcocomunitarista. Primer punto de análisis, nosotros creemos que un partido implica un orden jerarquizado y vertical que implica recibir a una institución que se contrapone totalmente a la forma de organización que ellos han instaurado para ellos después del alzamiento de 1994. ¿Qué significa esto? Que el impacto de recibir a
una institución como un partido político el impacto de asumirse otra vez como municipios, como estados, significaría abandonar un modelo de gestión comunitario que ha funcionado en los Caracoles, que es igualitario, que es comunitarista, que es indigenista y que incluso podríamos hoy decir es feminista. Nosotros podemos entender esto porque precisamente parte en contra de la lógica de los partidos políticos y eso es algo que consideramos totalmente pernicioso para la lucha del EZLN. Segundo, nosotros creemos que esto evidentemente causaría decisiones dentro del mismo EZLN. ¿Por qué? Porque si el mismo gobierno ya me asesinó en una matanza de Acteal durante el gobierno de Zedillo, si el mismo gobierno ya mandó incluso al sistema de salud para esterilizar a mis mujeres, si el mismo gobierno constantemente ignoró a todas las luchas agrarias y sociales que tenían los indígenas, ¿qué va a pasar dentro del mismo EZLN cuando les digamos a nuestros compañeros, ¿saben qué? Ya no vamos a tener caracoles, ahora vamos a formar un partido político y nos vamos a integrar en un municipio? Totalmente negativo sería el impacto si nosotros consideráramos cómo es que la concepción, la cosmovisión de los indígenas se contrapone contrariamente a este orden jerarquizado de los partidos políticos. Esto causaría múltiples decisiones dentro del EZLN y el impacto es que perdería muchísima fuerza la voz de los indígenas dentro del estado chiapaneco. Tercero, nosotros creemos que los caracoles son autónomos y precisamente esto es importante de mantenerse. Perder su autonomía sería un desastre para su forma de organización, que es contraria a la de los municipios, y por perder esta forma de organización podría incluso significar que en el municipio en el cual se encuentra un caracol perdiera el partido del EZLN. ¿Qué significaría esto? Que ahora un caracol sería gobernado por el PRI o por el Partido Verde o por Morena. Nosotros consideramos que eso es totalmente negativo a la forma de organización que tienen esos indígenas y evidentemente nosotros no queremos imponerles precisamente porque va en contra de todo lo que ellos han instaurado como ideología y que de hecho está manifiesto en el manifiesto a su vez de 1994. Cuarto, nosotros creemos que existe un peligro latente de asimilación y esto es sumamente importante porque nosotros consideramos que cuando tú te unes a los partidos políticos, cuando te unes a esta estructura mestiza, ignoras completamente y diluyes la lucha de los indígenas precisamente porque esta forma es una forma que ha tenido el capitalismo y el mestizaje de ignorar sistemáticamente a los indígenas, de whitewashearlos, de literalmente volverlos una población aparentemente mestiza pero con todas las desventajas estructurales de ser indígena y que históricamente constantemente ignoraría cuál es el trasfondo de por qué somos indígenas y por qué entonces defendemos esta autonomía y nosotros consideramos que la asimilación sería lo peor que le podría pasar a un partido de esta naturaleza y por supuesto a la población indígena que vive en Chiapas. Antes de pasar al segundo argumento, Alta. Y sin embargo, Marcos iba a la tele a dar el posicionamiento del partido, de los zapatistas. Creemos que hacen uso de las estructuras mestizas cuando reconocen que el beneficio es mayor que el daño de hacer uso de ellas. Esto no es la excepción. A ver, Tito, te acabo de dar 4 impactos de cómo es que esto sería desastroso para la forma de organización indígena y que han conformado con años de lucha, con ideología propia y que evidentemente ellos rechazan toda esta lógica partidista. No me vengas a querer vender un impacto totalmente nulo en este discurso con un punto de información. Segundo argumento, nosotros consideramos que existe una amplia desventaja de un partido y de una institucionalización del EZLN. Primero, porque la lucha no es del tamaño del gobierno que tiene México. La institucionalización implica que se involucren en asuntos que a ellos simplemente no les interesan porque ellos tienen esta consigna de servir y no mandar. Precisamente en ese ámbito es que ellos no quieren tener ninguna injerencia dentro de asuntos que no le interesan a los indígenas precisamente porque implica esta disolución y este diluimiento de las luchas que tienen los indígenas. Nosotros consideramos que su cosmovisión es completamente contraria a la visión que tiene este gobierno y a ellos no les interesa participar en este gobierno. Segundo, dejar las armas implicaría que pues ellos perderían una capacidad de agencia para defenderse de las grandes empresas, de los paramilitares, por ejemplo los de Acteal, que asesinaron a mujeres y hombres indígenas que tristemente hoy están en el olvido y que nunca se les ha dado justicia. Precisamente es por eso que ellos mantienen las armas, porque de lo contrario ellos no podrían continuar con esta autonomía que se les ha dado a partir de que se institucionalicen con un partido como ha pasado con las FARC, que eso implica entonces entregar las armas y abandonar esta lucha. Tercero, nosotros creemos que los efectos de su participación serían nulos. ¿Por qué? Porque es muy importante recordar que la reforma agraria de 1992 eliminó prácticamente lo importante de la figura del ejido y que era una lucha importantísima para los indígenas y que necesitamos que la figura del ejido cambie precisamente para que ellos puedan defender su autonomía. El ejido era una forma comunitaria de gestionar la tierra y sin ella evidentemente
evidentemente los indígenas no tienen ninguna protección legal. ¿Qué implicaría esto? Que ellos tendrían que literalmente reformar la Constitución, y eso es prácticamente imposible cuando tienen un plurinominal como se asumió en las altas. Literalmente una de las luchas más importantes, que es la lucha agraria, no podría ser llevada a cabo por parte de los indígenas, ni aún teniendo 2 o 3 o 50, porque implica una mayoría muy amplia en el Congreso, y que evidentemente este gobierno neoliberal no le interesa el repartimiento de la tierra, sobre todo cuando hablamos de comunidades indígenas. Cuarto, la imposibilidad de lograr una voluntad indígena, porque yo le hacía un punto a Marci y le decía, ¿el partido va a ser local o federal? Dice que no le interesa, pero la realidad es que este partido solo podría ser local, porque los indígenas del EZLN están ubicados en Chiapas mayoritariamente, y nosotros consideramos que esto no les daría la fuerza política como para tener un partido nacional, y nosotros consideramos que eso implicaría que todavía aún menor sería el impacto de un partido local, sobre todo cuando ni siquiera podrías tener muchísima más agencia en otros estados, y que evidentemente la fuerza política de los indígenas se vería completamente reducida en un estado tan negativo como el mexicano. Un orgullo oponerme. Agradecemos a la extensionista de oposición. Damos la bienvenida al látigo de gobierno. Muy bien, en mi intervención 3 cosas para hacer. Primero, una refutación general de lo que nos ha traído la oposición, porque finalmente no nos han logrado comprobar que al no cambiar el statu quo actual del movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de verdad las condiciones van a ser mejores para los indígenas, que es justamente también la premisa que debemos utilizar para decir que entonces también el Ejército Zapatista va a mejorar. En tanto mejoren las condiciones de los indígenas, el ejército mejora, se cumple con su propósito, y es algo que sí les traemos desde el gobierno y específicamente desde la baja. Para comenzar con las refutaciones, primero con la alta, dicen es que hay un mayor impacto social de parte del movimiento, no voy a aceptar un trato menor al que merezco. Sin embargo, el hecho de que tú no cambies el statu quo es justamente aceptar única y exclusivamente lo que está sucediendo ahora, que es justamente que no tenemos representación, como se los decía desde la extensión, no tenemos una posibilidad de cambio, y a pesar de que yo estoy reconociendo que la necesito. Luego dicen es que tengo el riesgo de perder legitimidad y tal vez me preste la corrupción. Sin embargo, primero nos hacen una oda y un alarde de cómo son los principios de los zapatistas y de cómo quieren mantenerlos, y ahora dudan de los mismos. Entonces que se decidan, ¿no? O sea, nosotros lo que creemos es que si son un movimiento que ha trabajado como ha trabajado, y creo que en eso todos estamos de acuerdo, es muy poco probable que se presten a este tipo de prácticas, porque finalmente ellos mejor que nadie conocen las necesidades de la gente a la que van a representar y lo que han tenido que sufrir para estar ahí. Entonces ese perjuicio prácticamente lo vemos nulo, es muy poco probable, es marginal. Luego dicen, no, es que tengo armas que me defiendan. O sea, no sé en qué mundo vivan o leyeron en Wikipedia la información sobre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero realmente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional es un movimiento social de gestión, no un ejército verdadero. O sea, realmente no tienen armas, no son una fuerza combativa. Así que la posición de vulnerabilidad la han tenido desde siempre, y justamente lo que queremos ahora con nuestra medida es que pierdan esa posición de vulnerabilidad y que adquieran toda la protección que les puede dar el Estado, la representación y la visibilización a partir de puestos políticos efectivos, porque el statu quo actual fue el que les explicó Edith, donde justo ahora el elector mexicano no es capaz todavía de reconocer una figura independiente o una figura que no sea la institucional, la partidista, y justamente por eso es que creemos que en nuestro escenario los beneficios son muy probables de que puedan suceder. Y luego, en la baja de oposición, dicen, la forma del caracol es lo mejor. Bueno, pues actualmente seguimos viendo que hay abusos contra indígenas en Chiapas. Ellos mismos nos han dado claros ejemplos de cómo los abusos continúan. Entonces, ok, puede ser la mejor para gestionarse, pero finalmente no está siendo la mejor para extender estos beneficios a más pueblos indígenas. ¿O qué es lo que quieren? ¿Que se queden con el caracol nada más y los beneficios se queden para ellos? Lo que nosotros queremos es que en nuestro escenario esos beneficios sean para todos los indígenas en la medida en que sea posible. Desde las vías institucionales creemos que desde nuestro escenario, desde el análisis que les trajo Edith en la baja, es
es muchísimo más probable. Luego dicen, es que la jerarquía partidista acabará con el movimiento y el caracol. Pues realmente, les digo, no sé en qué mundo viven, porque si volteamos a movimientos independientes, por ejemplo el de Wikipolítica en Jalisco o Pedro Kumamoto, lo que acabó con ellos fue justamente que no formaron un partido político a tiempo y ahorita están a nada de desaparecer. Se los movió una fuerza política que ascendió, que es Movimiento Ciudadano, y entonces lo que estamos viendo es que esas son las maneras más efectivas de hacer cambios, de mover el statu quo, de verdad llegar a espacios de representación. Entonces no va a acabar el movimiento, por el contrario, o sea, lo que va a pasar es que vamos a llegar a los beneficios. Aún si desapareciera el movimiento, no importa, lo importante es que aparezcan los beneficios de una vez por todas y que no hemos visto reflejados desde 1994. Y luego dicen, no, es que hay un peligro latente de asimilación, porque pues yo puedo, que es prácticamente lo que traen en la alta y que ya les refuté, o sea que es muy poco probable que si ellos mismos han dicho que son muy distintos y que los van a discriminar, ¿de dónde se van a asimilar? O sea, no traen un caso sólido. Y luego dicen, no, pues es que las manifestaciones, necesitamos recuperar la forma de elegido. Adivina desde dónde se recuperan ese tipo de figuras, desde el legislativo. Y la manera en la cual tú puedes asegurar que se recupere eso es justamente desde un puesto de elección, es justamente desde un puesto o hasta plurinominal, pero donde se toman las decisiones, porque en México, afortunado o desafortunadamente, las decisiones se toman desde puestos institucionales. Y luego, lo siguiente, puntos de choque, pero algo no te gusta, Dani. Pero el statu quo actual, Dani, es el hecho de que en las elecciones pasadas Marichuy intentó postularse a la presidencia y tenía el apoyo del STLN, con lo cual se acepta que las condiciones no han mejorado y que se necesita otra cosa, más allá del movimiento, más allá incluso del propio STLN, se necesitan más cosas. Este endorsement, este apoyo que hubo del STLN para gente como Marichuy es lo que realmente revela lo que el STLN está pensando. ¿Hemos hecho mucho? Sí, pero queremos hacer más. Alta. a Cherán de la tala de árboles, tú no me has comprobado cómo de la nada... Pero es que una cosa es que yo ocupe un puesto institucional y otra cosa es que voy a hacerme compadre del gobernante. No, lo que yo voy a hacer es asegurarle a la gente que represento que justamente para que eso no se repita, voy a estar en un puesto donde funciono de oposición, porque hay algo que funciona en esta democracia y es ser oposición, Tona. Pero si tú no crees que se ha inventado eso, pues está bien. Y bueno, los puntos de choque. Nosotros creemos que hay 3 puntos de choque muy importantes. ¿De qué lado hay más legitimidad? ¿De qué lado de verdad yo como STLN sigo teniendo el derecho de representar a mis indígenas? De su lado, la legitimidad está en adscribirme al pasado, a lo que hice en 1994, a un mundo que ya no es el actual y que pues prácticamente no me ha traído nada. Y de nuestro lado lo que hacemos es adscribirnos a la efectividad, a lo que Edith les explicaba que es la representación, a lo que Edith les explicaba que es la distribución y el reconocimiento que podemos tener desde ser un partido político. Segundo punto de choque, ¿dónde está justamente la justicia? De su lado, no tenemos al Estado, estamos en el olvido y no tenemos presencia. De nuestro lado, tenemos todo el peso de la fuerza del Estado, que es efectivo aquí en México, justo como ellos dicen, es que el Estado nos ha oprimido. Para que veas lo efectivo que es. Y ahora lo vamos a usar de nuestro lado. Y luego dicen, sin olvido, lo tendríamos... no tendríamos olvido y además con presencia latente completa. Por esos puntos de choque, porque el análisis del caso lo presentamos nosotros y por la reconstrucción del caso en el cual Edith les presentó, el lugar importa y pesa, ya les dijimos todo lo que se puede conseguir desde espacios de elección popular que obtienes a partir única y exclusivamente en este país de partidos políticos, por lo menos con efectividad. El análisis tripartita de la justicia que les explicó y trae distribución, trae reconocimiento y trae representación, es que nosotros les pedimos un voto para la baja de oposición. Muchas gracias. Agradecemos al látigo de gobierno. Para finalizar esta final, damos la bienvenida al látigo de oposición. Sí me escuchan ahí, ¿no? Okay. Espera, solo una cosa rápida. Cuando hacen los puntos con el micrófono, a veces habla muy fuerte y no se escucha bien porque todo apunta hacia allá. Si me los pueden dar directamente con su voz, se los agradecería mucho. Bueno, digo, sin el micrófono. Sí. Ok.
El error más básico que asume toda la bancada de gobierno es que de su lado existe la efectividad. Ellos no consideran que existe un sistema altamente burocrático con muchísimas trabas que nunca le va a permitir trabajar a estos grupos que son minoritarios y que nunca han tenido la ventaja, nunca me comprobaron por qué de la nada todo iba a ser efectivo, todo iba a apostar para ellos y no creemos que la ola de derechos progres de la nada vaya a funcionar en favor de este tipo de grupos. Primero, la refutación con la baja. De este lado nos dicen que tenemos 68 pueblos que votan por ese tipo de situaciones. Bueno, pero estos 68 pueblos nunca han confiado en el gobierno, nunca me han explicado por qué de la nada van a tomar sus cosas y van a ir a votar, nunca me han explicado sobre la infraestructura inexistente en estos pueblos como para que puedan ir a ejercer su voto. No les creemos que puedan generar verdadera representatividad. Esto también ataca lo de la alta. En un primer argumento nos hablan de que hay una desventaja de actuar desde la sierra y que van a conseguir un espacio donde van a tener alianzas y van a tener un punto de trabajo dentro del área metropolitana. Nosotros creemos que primero existe una narrativa de inferioridad que ellos ya nos hablan. Nosotros percibimos a los indígenas como inferiores a nosotros. Creemos que en este sentido esto implica que necesariamente los indígenas le tienen que agachar la cabeza a las personas. Implica que tú mandes un mensaje donde les dices, tú tienes que venir hacia mí, no yo hacia ti. Yo te fallé, pero tú tienes que arreglarlo conmigo. Creemos que esto es lo peor que le puede hacer este tipo de grupos, porque a fin de cuentas existe esta narrativa de inferioridad y no lo vas a cambiar. Y como Dani ya les explicó desde nuestra argumentación, estás asumiendo un peligro de asimilación donde estás diluyendo su lucha, los estás whitewashando, los estás ignorando, porque todo este tipo de situaciones son una medida que solo cubre desde arribita la herida, pero la herida es muchísimo más grande de lo que ellos creen. Después, en un segundo argumento nos hablan de que les estamos dando la justicia que les hace falta porque les damos dinero, les damos espacios de visibilidad y les damos como puntos dentro del área metropolitana. Primero, no creemos que es una garantía segura que consigan en el mejor de los casos todo lo que nos están diciendo, pero hay consecuencias inintencionales de hacerlo. Primero, si les das dinero, y esto es un punto de refutación compartida, ¿qué crees que les dices? Ahora es tu problema, no es el mío, porque yo ya te di dinero y porque ahora tú tienes que resolver tus problemas y porque ya no tengo que asegurarme yo de que lo hagas. Pero ¿qué crees? El dinero, ellos creen que es mucho, pero cuando tienes poca representatividad no consigues ni un comino, porque todo el dinero se lo lleva el PRI, se lo lleva el PAN, se lo llevan los demás partidos y tú solamente vas a recibir una cantidad que no va a asegurar que verdaderamente pueda reparar los daños y solamente va a hacer que te digan, bueno, pues ya es su problema porque yo ya les di el dinero. Después, en términos de visibilidad, nosotros creemos que cuando ellos nos están diciendo que consigan una visibilidad bonita y todo esto, creemos que solamente los arriesgas más. ¿Por qué? Porque siendo estos grupos minoritarios y siendo vulnerados en la actualidad, creemos que cualquier error que ellos puedan cometer en la política lo van a asimilar muchísimo peor de cualquier otro tipo de errores. Es decir, van a humillar a estos personajes, van a afirmar estereotipos y van a decir, ven, por eso son indígenas, ven, por eso estas personas no deberían estar en la política, ven, por eso ellos deberían formar parte de nosotros y no nosotros formar parte de ellos. Ahora con la alta. Primer argumento que nos presentan de este lado es que al final van a tener acceso a las instituciones, que van a tener una capacidad mayor de convocar personas y que van a que consigan mayor representatividad y que van a tener muchísima mejor incidencia donde viven. Creemos que la incidencia es muchísimo mejor cuando no forman parte del sistema. ¿Por qué? Porque este grupo no depende del sistema para hacer cambios y este grupo literalmente todos los cambios que ha hecho los ha hecho completamente opuestos al sistema, súper polarizado. No creemos que van a conseguir incidencia aquí porque ya les explicamos que existen muchísimas trabas y no van a conseguir este tipo de apoyos como para verdaderamente incidir. Segundo argumento, nos hablan de cómo deberían tener la capacidad de ser votados, cómo han tenido una falta de organización y en realidad nunca me explicaron por qué ahora mágicamente todos los pueblos indígenas van a tener la misma lucha cuando sabemos que los pueblos indígenas tienen distintas luchas, tienen distintas necesidades. No creemos que es una organización que homologue a los grupos indígenas y creemos que este tipo de cosas están negativas. Nos dicen que consigues recursos, ya les había explicado el tema de los recursos y aparte de esto nos dicen que ellos van a velar por los intereses de su lucha y que van a tener un valor de reconocerse por sí mismos. Bueno, pues ¿qué crees? Ese valor es exclusivo de la lucha que está afuera, ese valor de la lucha que tienen no está dentro del sistema, es un valor de lucha que existe meramente porque quiere derribar al sistema, porque no quiere formar parte de eso. Antes de continuar de por qué ganamos en Baja de Opo, alta. Incluso en nuestro peor escenario en el que son un partido que no llega al poder, sigue habiendo recursos para mantener la lucha, reivindicación, identificación, visibilización. Esos son beneficios exclusivos de nuestro lado.
Pues nosotros ya te dijimos por qué esa cantidad mínima de recursos no va a solucionar la mayoría de los problemas que tienen, si con la cantidad de recursos que tenemos en la actualidad ni siquiera les podemos ayudar, pero aparte de eso ahora los haces a ellos responsables y creemos que es lo peor que puede hacer. ¿Por qué nos diferenciamos de lo que nos presentan en la Cámara Alta? Primero, nosotros atacamos el problema más importante de lo que tiene que ver con este grupo de indígenas, que son los caracoles. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que al final no importa nada de los impactos negativos si no entendemos que los caracoles son literalmente todo lo que representa esta lucha. ¿Por qué? Porque ahí viven, porque esas son sus victorias, son la manera en la que han desafiado al sistema, porque toda su cultura está representada dentro de los caracoles. Nosotros desde la Baja les dimos un análisis donde les comprobamos que formar parte del sistema implica necesariamente reducir este tipo de caracoles y convertirlos en municipios para darle votos a los diputados, para darle votos a gobernadores, para darle votos a todos estos. Nosotros creemos que estamos exponiendo desde el corazón todos los valores que tiene este grupo de lucha y los estamos exponiendo a una situación donde se van a perder muchísimo más fácil, porque al final no nos importa en el largo plazo cómo se van a ver en términos de qué tan efectivos son luchando contra el sistema. Nos importa que en el corto plazo, en el inmediato plazo, van a perder a sus comunas, van a perder a sus caracoles, y sin sus caracoles no tienen absolutamente nada, porque el sistema no les va a garantizar nada. Todo eso es falso desde este lado, y nosotros creemos que somos la Baja quien identifica primero cuáles son los stakeholders más importantes para tomar en cuenta por qué no podrían servir sin estas comunidades. Pero en un segundo argumento, Dani les explica directamente cómo es que la lucha no es del tamaño del gobierno, es decir, estos grupos no tienen las herramientas en la actualidad para liderar las luchas. Nunca entendimos por qué desde la Baja y desde la Alta asumen que como no tuvimos las herramientas, ahora que tengan un partido, ¿sí las van a tener? Pues me queda la duda, porque a fin de cuentas creemos que ni siquiera otros partidos pequeños consigan los beneficios que ellos tanto nos dicen. No entendemos por qué ahora los indígenas van a tener este tipo de situaciones, pero aparte de esto nosotros les dijimos lo del ejido, y creemos que esto es lo más importante, porque ellos para verdaderamente cambiar el status quo tendrían que cambiar el ejido, y cuando no lo pueden hacer porque necesitarían hacer un cambio en la Constitución, estos actores se quedan completamente indefensos ante la ley, incluso si tienen su partido bonito. Bueno, pues al final creemos que es claro que es un gane de toda la oposición. Espero que voten por nosotros. Agradecemos a todos los equipos y pues nos vemos al rato. Buen debate, felicidades. Gran discurso, Paco. No, justo le está diciendo a los chavitos, por favor, vean.